televidentes, buenos días. Es un gusto poder saludarlos desde muy temprano. Gracias por estar siempre pendientes de la sintonía del canal 33 y por supuesto de su entrevista Perspectivas. Para un servidor siempre es un gusto saber que contamos con su preferencia. Esta mañana vamos a hablar de temas de seguridad, de lo que está viviendo nuestro país, de la ola de violencia que atraviesa nuestro país, que no es nuevo, pero que sí ha recrudecido en los últimos días. Vamos a analizar esta temática y también conocer de las situaciones que han ocurrido en los últimos días. La petición que hacían los mediadores de la tregua antes de ayer, cuando decían o invitaban más bien a que se reanudara el diálogo con las pandillas. Y además, el día de ayer, organizaciones religiosas y organizaciones como Funde se presentaron en una reunión junto con el ministro de Justicia y Seguridad para también hablar del trabajo de una comisión para buscar la salida o buscar la paz que tanto anhelamos los salvadoreños en nuestro territorio. Y para ello, con muchísimo gusto le presento a los miembros del panel de analistas de su espacio de entrevistas. Doña Elena de Alfaro se encuentra con nosotros, presidenta de Fundemás. Doña Elena, qué gusto tenerla nuevamente por acá, bienvenida. Gracias, don Samuel, nuevamente gracias por la invitación y muy buenos días a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. También se encuentra el doctor José Luis Benítez, presidente de la APES. José Luis, qué gusto tenerte nuevamente por acá. Gracias por la invitación, Samuel, un gusto estar aquí con doña Elena. Gracias. En unos segundos se va a incorporar también el doctor Oscar Picardo y esta mañana no tendremos el gusto que nos pueda acompañar el padre André Oliva porque se encuentra fuera del país. Con ellos completamos el panel, pero también vamos a tener un buen análisis con las personas que nos van a acompañar esta mañana. Y por supuesto, de ustedes esperamos sus comentarios a través de las redes sociales. Sus comentarios son muy importantes y por ello le dejamos abierta la invitación en la página de Facebook para que se comunique con nosotros y también la cuenta de Twitter @perspectivas33. Comuníquese con nosotros y más adelante vamos a trasladar sus comentarios al resto de la audiencia. ¿Qué situación es la que estamos viviendo? ¿Qué puede esperar o qué puede estar sintiendo la ciudadanía de todo lo que está viviendo nuestro país por lo que ha ocurrido en los últimos días? Que incluso en Semana Santa, un Vía Crucis incluso fue atacado por aparentemente miembros de pandillas y 2 personas resultaron lesionadas. Doña Elena. Yo creo que no ha variado en los últimos años, al contrario, se ha agudizado. Las personas se levantan angustiadas de que no saber realmente qué es lo que va a pasar con ellos en el barrio donde viven. La gran mayoría de las personas viven en lugares que tienen altos índices de violencia y realmente no están contentos con lo que se está haciendo hasta la fecha. Lo que se ha hecho, aunque ha bajado y luego vuelto a subir el número de personas que ha fallecido a causa de toda esta violencia, ha reducido. Pero eso a ellos todos los días reciben amenazas, ellos están siendo extorsionados, ellos ven alrededor de sus familias quienes están han tenido problemas, pero más que nada yo creo que aquí es importante decir que eso no es vida para los salvadoreños. Un niño que no puede jugar en la calle, no en la calle, en la acera, que no puede ir tranquilo ni siquiera a la escuela, donde estamos viendo, inclusive hace pocos, la semana pasada decía en un periódico que creo que era La Paz, donde la droga entraba y salía de las escuelas, donde los niños eran extorsionados dentro de esa misma escuela. ¿Qué es eso? O sea, no estamos viviendo un momento muy ideal para nosotros y eso está ahogando y está causando también muchos problemas en lo económico a las familias. Hay muchas familias que se están teniendo que pasar de donde ellos viven buscando otra residencia porque donde ellos viven es imposible vivir o han sido extorsionados. Hay gente que está queriendo irse, que hace todo lo posible por marcharse del país y estamos perdiendo talento. Las mismas empresas tienen empleados que viven angustiados y eso influye en la eficiencia. Y por supuesto las empresas y nosotros dentro de nuestros hogares tenemos que tomar medidas que van minando también los ingresos económicos que estamos recibiendo. Una situación que sin duda alguna pone en aprietos, que pone las alarmas y preocupa a toda la ciudadanía en general,
y se pregunta en manos de quién estamos. A propósito del trabajo que realizan las autoridades, que se puede decir, ¿están haciendo lo correcto las autoridades? Es que mire, lo que pasa es que la mayoría de la ciudadanía, por ejemplo, el tema de las extorsiones, tiene miedo de ir a decir qué es lo que está sucediendo, porque no saben, o sea, ya ha resultado que dentro de la misma policía hay gente involucrada en esas extorsiones. Entonces vemos que están matando policías. ¿Por qué los están matando? Unos por venganzas y otros por cobrárselas con lo que está sucediendo. Yo más bien creo que aquí en este país no ha habido liderazgos hasta el momento. O sea, el gobierno o el presidente, que es el que tenía que haber tomado el tema de la seguridad, que es uno de los temas principales que más nos afecta. Sin duda. Eso, los problemas principales son los presidentes los que deben de tener el comando de eso. Pero no hemos visto mucha cosa, aparte de una pequeña reducción en las extorsiones, perdón, en las asesinatos, que luego se ha vuelto a subir. Y eso preocupa porque ha recrudecido, o sea, la forma en que está muriendo, la forma en que está matando, ya no solamente jóvenes, sino también policías, que son gente mayor. Hace unos días salían 4 de la Bartolina y a los 4 se los volaron. Y no contentos con eso se vuelan también, matan también al señor taxista. O sea, ¿dónde están las esperanzas de las personas si no hay un plan integral hasta el momento que congregue, que concentre todas las fuerzas para poder combatir de frente estos crímenes tan horribles que estamos viviendo? José Luis, una situación bastante complicada y la ciudadanía al final espera respuestas de las personas que están encargadas de impartir la justicia, de trabajar en el combate a la delincuencia. ¿Están dando las respuestas que la ciudadanía merece, las autoridades? Bueno, yo creo que quizás en lo que tú planteabas al principio de qué es lo que está pasando en los últimos días, que podríamos decir que son hechos de alguna manera nuevos o que preocupan, creo que sí se puede identificar que en los últimos días hemos visto algo que no se había dado de esa forma anteriormente, y es casi que ataques, dijéramos, a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Hemos visto hechos de ataques a un puesto policial o ataques directos a policías que están en la carretera, como sucedió hace unos días en la carretera Comalapa. Esto sí cambia, yo creo, el enfoque de la manifestación de violencia que se supone, porque tampoco está todavía suficientemente mostrado, que son pandilleros o que son las pandillas que están haciendo ataques hacia la policía como tal o hacia efectivos del ejército. Entonces, esto yo sí creo que pone en perspectiva algo distinto sobre cómo se está manifestando las formas de violencia, ¿verdad? Creo que este otro hecho que sucedió hace un día o 2 días de un microbús que se vuelve a quemar, afortunadamente este es un bus vacío, ¿verdad? No como la tragedia tremenda que hubo de este microbús que se quemó hace unos años con personas adentro, que eso es sin duda ya un hecho de terrorismo. Entonces, si recordamos a partir de estos hechos, ¿verdad?, de lo que ha sucedido con ataques directos a la policía o a efectivos de la corporación policial, entonces se ha comenzado a hablar de nuevo de la ley contra el terrorismo que está vigente, o que es una ley que plantea un tipo de tratamiento hacia hechos considerados de terrorismo, y el fiscal y la policía han dicho, bueno, entonces en estos casos se va a tener que actuar con base en esta ley contra el terrorismo. Yo creo que eso, como decía doña Elena, manifiesta y muestra cada vez más, yo creo, una sensación de temor, de impotencia de mucha parte de la población sobre estos hechos. Y la pregunta tuya, Samuel, es justamente si se están dando respuestas o no, ¿verdad? Yo creo que sin duda hay mucha, digamos, una especie de apatía o de desencanto de que no se muestran hechos contundentes. Creo que lo que ayer se ha hecho de este llamado a representantes de iglesias y de algunas organizaciones a tratar de retomar alguna forma de soluciones al problema, me parece que es una respuesta, ¿verdad? Una respuesta quizás que me parece a mí de repente insuficiente, porque
Creo que en este proceso de transición, ¿verdad? Estamos ya a un mes de la transición, pero no se ve todavía que el nuevo gobierno que va a entrar esté tomando este tema suficientemente, o uno esperaría, por la gravedad del tema, que deberían de haberle dado prioridad, pero no parece que esté la prioridad, al menos en signos y en señales hacia la población, que el gobierno entrante va a tomar esto en serio y lo va a tomar ya con algún tipo de acciones. Entonces, creo que estamos ante un momento muy triste y muy preocupante, y esperamos que efectivamente se puedan dar respuestas contundentes y que la población pueda también sentir que hay decisiones que se están tomando frente a hechos tan graves. Aprovechamos también para darle la bienvenida al doctor Oscar Picardo, que ya se encuentra con nosotros. Doctor, siempre es un gusto, bienvenido. Gracias, la disculpa del retraso, un gusto estar con doña Elena, José Luis, contigo Samuel y con la audiencia. Y aprovechamos de una sola vez el tema del incremento en el número de homicidios. Hay analistas que consideran que puede tratarse de una presión por parte de los grupos de pandillas para que el nuevo gobierno decida o acepte algún tipo de negociación o hablar, acercamientos, etcétera. ¿Estarían cumpliendo su objetivo las pandillas cuando vemos que, por ejemplo, los mediadores de la tregua invitan a que se reanude esta tregua y que el día de ayer se forma una especie de comisión con las iglesias, y también en esa reunión está presente el ministro de Justicia y Seguridad? Bien, yo creo que ese es parte del costo de negociar con las pandillas, ¿verdad? Es un hecho de facto real. Como lo hemos comentado en otros programas, Samuel, primero tendríamos que partir de un análisis de todo lo que ha sucedido prácticamente desde el gobierno de Francisco Flores para acá, la mano dura, la super mano dura, la ley antipandillas, nada de eso ha funcionado. Y creo yo que no ha funcionado por la falta de institucionalidad, de coordinación. Mano dura fue meter pandilleros a la cárcel, punto. Y así como entraban, así salían, porque no se judicializaban, porque no había coordinación, no había buena investigación, porque tenemos un aparato judicial muy corrupto. Entonces, la primera conclusión que sacamos es que no hemos tenido verdaderos, y lo digo muy entre comillas, verdaderos programas de mano dura, porque era, digamos, una cuestión muy cosmética. Y no es un tema de encarcelar pandilleros, y ni hablar del sistema penitenciario, ¿verdad? Que entraban ahí, y creo yo que no hay rehabilitación, ni reinserción, ni nada de eso. Entonces, todos esos programas fracasaron por la falta de institucionalidad, por la falta de coordinación que ha habido entre las instituciones. Y el error más grave se comete con la tregua, creo yo, en cierta medida, cuando se empieza a negociar. Por más que lo quieran ocultar y disfrazar, negociaron con pandilleros, sacaron a líderes de pandillas para cárceles comunes. Tengo entendido que ahorita regresaron algunos líderes de pandillas a la cárcel de máxima seguridad, y empiezan este tipo de hechos como un mecanismo de presión. Entonces, ese es el costo de negociar con criminales, con pandilleros. Al margen de eso, yo creo que estas iniciativas de buscar un acuerdo de pacificación nacional es una buena iniciativa. Quizás si esta tregua se hubiese hecho de forma transparente desde un inicio, con claridad, con objetivos bien concretos y sin negociaciones oscuras y electorales, porque el tema aquí era bajar los homicidios para demostrar una eficacia de la política de seguridad que no funcionó, hubiese sido otra cosa. Pero este es el costo de este experimento del ministro Munguía Payés y sus amigos y los mediadores, etcétera. Y bueno, ahora tenemos que acostumbrarnos a esto, a ver cómo va, cuál va a ser el fin de esta seguidilla de acuerdos, negociaciones, porque si ellos tienen el aparato de control para subir y bajar a los homicidios y depende de ellos, ahí sí estamos fritos en esta sociedad. Creo yo que eso es un tema bien delicado, ¿verdad? Y nos vamos a tener que acostumbrar tristemente a negociar con ellos, a ver qué privilegios, qué prebendas quieren para que bajen los homicidios. Y me parece sumamente cínico que salgan algunos de los mediadores diciendo, bueno, 5.000 vidas, salvamos 5.000 vidas. Y yo creo que ese no es un tema importante, porque igual siguen matando gente, igual siguen
aplicando renta, y esto no está solucionado. Es un tema que se está poniendo cada vez más complejo, creo yo, y es muy delicado. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial. Regresamos con más de este tema. Quédese con nosotros y además siga participando. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Lo decíamos en el bloque anterior, estamos ya a casi un mes o un poco más de un mes, de que se dé el traspaso de mando entre la administración Funes y la administración Sánchez Serén, que será la próxima en tomar las riendas del Ejecutivo. Y este tema se presenta como un preámbulo. ¿Cómo debería ser abordado este tema, doña Elena, entre ambas administraciones para poder darle a la ciudadanía al final una solución a este problema que es tan grave? Pero yo creo que más bien yo diría cómo debe de empezar el nuevo presidente. Desde ya creo la mejor bandera debería de ser nombrar desde ya quiénes van a estar a cargo de estas carteras que tienen que ver con el tema de la seguridad, y asegurar otra vez a la población que va a haber un verdadero liderazgo para conducir esto. Los movimientos que se empezaron ayer, así como otros movimientos que se han empezado en el país, porque han habido N, y esfuerzos han habido N, han habido comisiones, han habido consejos, ha habido foros, ahora esta unión de iglesias, también con ataques de pensamiento, que posteriormente van a estar la empresa privada o las gremiales, también el sector privado, los comunicadores, las universidades. Yo creo que esfuerzos se han hecho y ganas de colaborar con el gobierno que está de turno para solucionar un problema tan complejo como el tema de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad. El gobierno, para mí, va a tener todo el apoyo de los salvadoreños. Lo importante es que se tengan planes ya hechos, desde ya, para saber cómo es que se van a hacer frente a este tipo de problemas que tiene raíces profundas y que cada día es como un árbol que se va haciendo cada día más robusto y que no lo estamos atendiendo bien. Hay factores que conocemos, pero no sabemos tampoco, no hemos ido a meternos a los barrios para saber realmente cómo es que viven, qué es lo que detona todos estos problemas. Hay unos que ya no se pueden mucho que convencer, pero también hay que trabajar en el tema de la prevención. El gobierno deberá apostarle a la prevención y también, por supuesto, a ver qué hacen con las personas que están en la rehabilitación. ¿Qué va a pasar con las cárceles? No hay plata. ¿Qué va a pasar entonces con y quizás no les guste, qué va a pasar con los cuarteles? Porque no hacemos cárceles. Si ya no cabe la gente que está en la cárcel, que ha ido nada más por un delito menor, de ahí sale, así como están viviendo dentro de las cárceles, sale peor, ¿verdad? Entonces, creo que un programa, lo importante es que el gobierno, el presidente, agarre eso como uno de sus banderas a ganar, a conquistar, y que coordine el esfuerzo con todos, porque todos estamos de acuerdo con colaborar. Yo estoy más que segura, y fondos hay recursos, inclusive de la empresa privada, que ya se están invirtiendo, pero que tienen que invertirse coordinadamente para fortalecer cualquier programa que sea un verdadero programa bien hecho, que no solamente incluya unos cuantos y que digan sí, pero no soy, que es lo que pasó con las maras, que estaba el presidente, algunas veces decía, sí, este es mi programa, otras veces decía que no, y realmente lo único que sirvió en algunas partes fue para fortalecer a las pandillas, pero también para fortalecerlas en el momento en que todo el mundo estaba distraído. José Luis, es un tema bastante complejo, bastante complicado por todo lo que incluye el tema de la seguridad. Se trata, o este tema, la solución de este tema más bien es más leyes, es nuevas reformas a las leyes que existen en este momento en nuestro país para el combate a la delincuencia.
Bueno, yo creo que tanto Elena como Oscar ponían un contexto que es muy importante, ¿verdad? Porque sí creo que a veces en mucho de lo que se analiza o se comenta de este tema se pierde la perspectiva, digamos, histórica, o de dónde venimos, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ha quedado, como usted decía, y esto yo lo he escuchado de gente que ha estado en estos procesos, ¿verdad? Es decir, dicen hay muchos diagnósticos que se han hecho, hay muchas comisiones. El padre Tojeira, recuerdo, hace unos días hablaba de unos esfuerzos que se hicieron en un momento, de propuestas que están ahí. Entonces, yo sí creo que hay necesidad todavía de hacer más investigación, como usted lo decía, ¿verdad? Investigación académica, investigación aplicada al fenómeno de la violencia, porque también no hay que olvidar que no nos podemos centrar únicamente en el tema de las pandillas, ¿verdad? Es decir, una de las manifestaciones más fuertes y más obvias en este momento, pero hay otras manifestaciones de violencia que son más a nivel de la familia, más de violencia a nivel de las escuelas, como se mencionaba, ¿verdad? Es decir, ese es un tema que es tremendamente alarmante. Hace unos días yo hablaba con algunas personas de UNICEF que están trabajando este proyecto de No te indignes frente a la violencia contra los niños y las niñas y los adolescentes, y los datos que te dan sobre violencia en las escuelas es tremendo, ¿verdad? Entonces, creo yo que hace falta, yo soy más de la idea que hace falta liderazgo en el Ejecutivo, porque al fin y al cabo la seguridad ciudadana, como se puede enfocar, es un tema que le corresponde al Estado, ¿verdad? Es decir, esto no es algo que lo debe de tomar un sector específico, sino es un elemento del Estado, pero con la participación de los distintos sectores de la sociedad. Luego creo que hace falta, y se ha dicho bastante, pero no creo yo que se pone todavía en marcha la coordinación, ¿verdad? Me parece que hace falta coordinación, y esto se ha mencionado en reiteradas ocasiones del mismo Estado, ¿verdad? Es decir, el Ejecutivo, como lo decía Oscar, el órgano judicial, con otras instancias del Estado que tienen que hacer posible que pasemos o que empecemos a salir de una situación, diríamos, donde parece que la ley, más bien lo que tú planteabas, yo creo que no es tanto que necesitemos leyes, sino más bien pasa que no hay una cultura de la legalidad, como se dice, ¿verdad? Es decir, esto quiere decir que también tenemos que trabajar a otros niveles, ¿verdad? No solamente pensar que esto es un problema del gobierno que debe resolver, sino qué podemos hacer desde la ciudadanía, qué podemos hacer desde la vida cotidiana en cumplir la ley, ¿verdad? Y esto pasa desde el ejemplo típico del semáforo, ¿verdad? Es decir, aquí hay un semáforo, yo lo respeto o no, y bueno, no lo respetamos, el alto, etcétera. Entonces, la cultura de la legalidad creo que es un problema que tiene el país, ¿verdad? Y cómo trabajar desde un cambio cultural en la ciudadanía, de que todos tenemos que ayudar para que se cumplan las leyes, y desde el lado del Ejecutivo, donde se tienen que cumplir las leyes del Estado, sí creo que hace falta coordinación, y me parece que tenemos que salir de lo que también hemos dicho y se ha dicho mucho en el país, de una cultura de impunidad, ¿verdad? Y esa cultura de la impunidad pasa por temas que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con deficiencias en los sistemas institucionales, de lo que ya se mencionaba de la depuración de la policía, ¿verdad? Es decir, que es un tema pendiente también. Entonces, yo no creo que necesitemos tanto nuevas leyes, sino más bien cómo cumplir las leyes que se tienen y cómo aportar en esa cultura de la legalidad, ¿verdad? Es decir, varios países donde se ha avanzado, creo yo, bastante en este tema de la seguridad ciudadana, se ha hecho un énfasis fuerte en cómo todos contribuimos a cumplir las leyes, a generar una cultura de la legalidad y a exigir obviamente a las autoridades más respuestas a los problemas de la ciudadanía. Doctor Picardo, este tema del incremento y quizás el recrudecimiento que ha existido en los últimos días, el ataque a policías, a delegaciones, por parte aparentemente de grupos de pandillas, lleva o parece que se tiene que inclinar la nueva administración o la administración actual a buscar una negociación. ¿Es esa la salida o el camino que se está vislumbrando para que al final se tenga una solución a este problema? Yo creo que partiendo de lo que dice José Luis, que son temas muy fundamentales, tenemos un tejido social debilitado, ¿verdad? Eso en muchos estudios que hemos hecho en el campo del fracaso escolar, de la problemática de la escuela, hemos venido observando que
que hay una debilitación del tejido social. Eso tiene que ver con el tema de migración, con el tema de homicidios, y es un tema que ha venido progresivamente creciendo desde inicio de los 90 y que nunca le hemos prestado atención. Según datos de UNICEF, prácticamente el 60% o más del 60% de los hogares son disfuncionales. Y hay un desinterés, en cierta medida una desmotivación en el sistema escolar muy fuerte, que ya se va heredando al docente mismo, ¿verdad? Uno cuando habla con maestros dice, bueno, si la familia o lo que queda de la familia de este niño no le importa, ¿por qué me va a importar a mí? Entonces ahí estamos, digamos, tenemos un caldo de cultivo muy fuerte para comprender el fenómeno de la violencia y de las pandillas. O sea, es un producto social o socioeconómico, digamos, de falta de oportunidades. Cuando tú vas nosotros que hemos ido a trabajar, a investigar a las escuelas, cuando tú ves el entorno y decís, bueno, ¿qué oportunidades hay acá para los jóvenes, verdad? Tanto recreativas como deportivas, como de empleo mismo. Entonces, al final la pandilla es una opción, una de las mejores opciones, por lo menos para garantizarte tu seguridad y un entorno, digamos, que te proteja a ti como individuo. Pero por otro lado, el tema fundamental que decía Samuel también, que es de rescatar el tema de la impunidad aquí, desde cuestiones muy sencillas hasta cuestiones muy complejas, desde pasarte un semáforo o que venga el arzobispo y se le ocurra desmoronar el mural de catedral, aquí no pasa nada, ¿verdad? Si tenés recursos y dinero, evadís la justicia como te da la gana, te vas del país como te da la gana. Y creo que esto viene de los años 70. Aquí no sabemos quiénes son los asesinos de muchos casos, ni de Rutilio Grande, ni de Monseñor Romero, ni de los jesuitas, ni de Luis Pomma, ni de Rodríguez Por, ni de Katia Miranda. O sea, nadie paga nada. O sea, y eso ha generado una cultura de irrespeto a la institucionalidad. O sea, mucha gente comete homicidios porque sabe que no le va a pasar nada y que puede evadir fácil la justicia, y la fiscalía tiene como, cada fiscal, no sé si 1.000, 2.000 o 3.000 casos, a menos que sea un caso muy importante le van a dar atención, si no, no se resuelve. Y si en caso que se judicialice, algún abogado tiene conecte con el juez o con la secretaria del juzgado y te sacan. Entonces yo creo que todos esos elementos, digamos, bajo ese modelo de la teoría de las ventanas rotas, aquí es muy vulnerable todo. Entonces, lamentablemente, tenemos que reflexionar y pensar en un sistema integral, ¿verdad? De coordinación, de institucionalidad. Y creo que el reto del gobierno es sentar las bases, el reto del nuevo gobierno es sentar las bases para cambiar todo esto y empezar a hacer justicia y empezar a que se cumpla la ley, ¿verdad? Yo creo que leyes tenemos de sobra, el problema es que no se aplican. La gente viola el reglamento de tránsito N veces al día y lo podés ver en la calle, hasta la misma PNC lo viola, ¿verdad? Ves policías en moto sin casco, ves policías sin cinturón de seguridad, la gente tampoco lo usa. Entonces hemos reducido la seguridad a poner conos y, digamos, a cuestiones muy superficiales, y lamentablemente está creciendo el monstruo y va a llegar un momento que va a ser incontrolable y que vas a necesitar un aparato de represión, digamos, de los años 70 para corregir esto, que ojalá que no volvamos a eso. Bien, vamos a hacer una nueva pausa, amigos televidentes. Conocemos más de esta temática luego del espacio de nuestros anunciantes. En el trabajo contra la violencia hay varias instituciones, o es un conjunto de instituciones más bien, las que se ven involucradas. Hemos hablado de la cartera de Justicia y Seguridad Pública, pero también qué pasa con el papel de la Corte Suprema de Justicia, qué pasa con el papel de la Fiscalía General de la República, y de ese tema vamos a tratar de hablar en este bloque, amigo televidente. A usted agradecerle también por participar de esta su entrevista a través de los comentarios en la página de Facebook y también en Twitter, @perspectivas33. Doña Elena, el trabajo de la Fiscalía en este tema se vuelve bastante interesante, importante además,
¿Estará jugando el papel adecuado la Fiscalía General de la República como Ministerio Público? Para el problema que tenemos, no. No es suficiente lo que se está haciendo. Si fuese así, no fuéramos en aumento. Pero también hay que tener los recursos y entiendo que no están todos los recursos que la Fiscalía necesita para hacer las investigaciones, para llevar a cabo pues los casos, para llevar a judicializarlos, y entonces en el camino se van perdiendo y no es un asunto únicamente de la Fiscalía, es todo lo que va detrás de esto, hasta los juzgados. Ahorita estábamos mencionando sobre que hay corrupción inclusive en el sistema judicial. Entonces, por mucho también que haga la Fiscalía, si el otro sistema no funciona, nos lleva a ese 3% que al final y al cabo es lo único que acaba juzgando. Y yo sí quisiera decir que si yo pienso cometer un delito y sé que solamente el 3% acaba siendo juzgado y encarcelado y cursando la pena que le corresponde, yo me puedo echar el chance. O sea, no quiere decir que lo voy a hacer, pero cualquier persona que vaya a cometer un delito sabe que solo el 3% de probabilidad de que realmente tenga que cumplir una pena por lo que ha hecho. Entonces sí, yo creo que hace falta fortalecer a la Fiscalía, darle todas las herramientas que se necesitan para facilitar sus investigaciones. En este caso, también juega un rol importante el sistema judicial, como usted bien lo apuntaba, y es el tema de la impunidad que se ha venido mencionando, y esto no es nada nuevo, se ha venido mencionando por años, se ha venido mencionando que hay algún tipo de corrupción al interior de estas instituciones, pero ¿quién hace algo porque esto se cambie, o qué es lo que se debería de hacer para que esta realidad cambie? Porque, como lo digo, no es nada nuevo, tenemos años de venir escuchando que el sistema está corrupto. Imagínense las personas que andan buscando que sea justicia por lo que le ha pasado a su familia, o alguien que lo mataron, al otro que lo asaltaron, que quiera reclamar esa justicia. ¿A dónde va? Más que nada es con quién nos entendemos, a quién le ponemos el grito. Si las personas no tenemos cómo hacer que estas leyes se cumplan. Y la cuestión es, no sé si habrá que tener un juicio para aquellos que estén en el sistema judicial, que no están cumpliendo con lo que se debe. O sea, gente que es corrupta, gente que por un poco más de dinero cambia las cosas, cambia el sentido. Las personas que van a denunciar o que quisieran ir a denunciar, más que nada es, ¿realmente me van a escuchar a mí? ¿O a qué me expongo yo cuando yo voy a denunciar? Y eso siento yo que es la desesperanza, la poca credibilidad que se tiene. ¿Qué podemos hacer? Pues yo sinceramente no lo sé, pero lo que sí tenemos que saber es que el líder del país realmente trate de que se cumplan las leyes, inclusive en el sistema judicial, y ver realmente que funcione. Pero si no se cumple, la desesperanza por un lado y por el otro lado la tranquilidad de que no me van a hacer nada, va a hacer que nuestro país sea un estado de desorden, posiblemente un estado fallido. José Luis, otro de los actores importantes también en este combate a la delincuencia, sin lugar a dudas, es la Policía Nacional Civil. Elemento que ha sido víctima de ataques en los últimos días. En Zacatecoluca veíamos las imágenes del ataque a esta patrulla, a elementos policiales, y en este sentido la moral de la corporación y en el trabajo que realiza se puede ver afectado en alguna medida cuando lo que se pretende quizá de parte de los grupos que han atentado contra la corporación policial es ese quizás el objetivo. Sin duda, yo creo que, como decíamos hace un momento, los hechos ya muy claros de ataques hacia efectivos de la Policía Nacional Civil, para algunas personas incluso ya comienzan a hablar de que es una nueva guerra, ¿verdad? Una nueva forma de un conflicto, dijéramos. Yo creo que mucho de lo que está pasando es esta sensación que decíamos antes de impotencia, ¿verdad? Uno escucha hechos o historias concretas de personas que dicen, bueno, fui a la policía y
y yo lo he escuchado, ¿verdad? Que son historias concretas, que se fue la policía porque me robaron un carro y me dijeron, bueno, usted averigüe y cuando sepa algo nos avisa, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos qué hacer ahorita. O en casos serios de amenazas de pandillas, y dicen, bueno, sí, pero nosotros, ¿verdad? No nos vamos a meter en esa zona. Entonces, yo creo que esta sensación de impotencia que la gente experimenta cuando dice, bueno, pero usted es la policía, ¿verdad? Entonces, creo yo que es algo que se tiene que cambiar, y eso pasa por varias cosas que se han mencionado, ¿verdad? Pasa por los recursos, que yo entiendo que los recursos no son tan escasos, no son suficientes seguramente, pero hay algunos recursos, pero también es importante, digamos, toda la parte de lo que podríamos decir de la actuación que tiene la policía en relación a la ciudadanía, o la confianza que la policía le da a la ciudadanía. Yo creo que se ha hablado en el pasado, si se recuerdan, este tema de las policías comunitarias, de policías más cercanos a las personas en sus comunidades, pero sí me parece que un tema importante del lado de la relación ciudadanía-policía es cómo fortalecer esa confianza. Eso que decía Óscar, ¿verdad? Decir que bueno, usted me está poniendo una multa de tránsito, pero usted no la está cumpliendo, ¿verdad? Entonces es lo que se dice, bueno, el ejemplo es necesario también. Pero sin duda, en la parte que planteabas, Samuel, yo creo que se debe de trabajar, y yo supongo que el nuevo gobierno tendrá que tomar en serio sus promesas de seguridad, porque ellos han planteado que es una de sus prioridades, ¿verdad? El tema de la seguridad. Y entonces, bueno, lo que les corresponde ahora es poner en práctica ese compromiso, y yo creo que sí, el trabajo que se tiene que hacer con la policía es fundamental, no solamente en lo que ya se ha dicho de fortalecerla, de depurarla, de mejorar sus condiciones de trabajo, ¿verdad? Sus recursos. Bueno, es a veces triste cuando uno ve un carro de la policía y dice, bueno, con ese carro pues difícilmente va a alcanzar a alguien porque está malas condiciones, ¿verdad? Que no va a llegar muy lejos. Pero además yo sí creo que tiene que trabajarse esta parte, dijéramos, como de la moral, ¿verdad? Que tú decías, es decir, del sentido importante del trabajo que hace un policía, y eso va a pasar por la confianza que la ciudadanía. Yo no creo que se ha perdido la confianza en general en la policía. Creo que hay malas experiencias y malos, como se dice, malos policías que se han caído en la corrupción de manera descarada. Pero sí creo que este tema lo tienen que trabajar con fuerza, y también es importante fortalecer la parte de la investigación policial, ¿verdad? Que es algo que estábamos conversando también, que sabemos que es una debilidad muy grande en el país, y los recursos de investigación que tiene la policía que son muy débiles, y entonces sin eso es mentira que vamos a avanzar en casos importantes de investigación policial. Y ese trabajo de la corporación policial nos lleva también a cuestionarnos cuál es la formación que está teniendo la corporación policial en materia ciudadana, por ejemplo, comunitaria, como lo mencionaba José Luis. ¿Y será que los policías que se están formando, doctor, son o van de acuerdo a la necesidad que tiene la seguridad nacional? Mira, yo creo que por lo que uno ve, digamos, al final el resultado de un proceso de formación es el producto, el graduado, ¿verdad? Y en la experiencia cotidiana, circunstancial que uno tiene con la PNC, digamos, a mí me da la impresión, es pura percepción, que hay algunas fallas no solo en el proceso de admisión, en el tipo y en la calidad de formación y en el tiempo de la formación. Y yo siempre pongo las comparaciones porque son necesarias, ¿verdad? La policía es una profesión muy delicada, y más en un país como este, para que en tan corto tiempo curricularmente tú lo puedas formar. A diferencia de otras profesiones, un médico necesita 7 años, obviamente es mucho más complejo, pero cuando tú comparas médicos, policías, maestros, otra de las profesiones que está muy debilitada y socialmente poco valorizada, creo que hay que revisar eso. Tuvimos en la última convocatoria, creo que fueron 3.000 solicitudes, ¿se acuerdan que se abarrotó, hasta tuvo que intervenir la UMO? O sea, los jóvenes están viendo en la policía como una salida de empleo rápida y fácil, porque te emplean rápido, digamos, y ya puedes tener un salario.
y las condiciones no son tan sofisticadas. Entonces yo sí creo que hay que revisar la carrera policial, analizarla y tomarla muy en serio, transformarla en una verdadera carrera, que la gente vea futuro, vea una proyección y que se profesionalice cada vez más. Creo yo que los filtros que tiene la academia me da la impresión de que han sido bastante buenos. No vemos tampoco dentro de la estructura policial problemas tan estructurales de infiltración, siempre hay casos, pero eso claro, creo que hasta en la policía de Nueva York o en la del país más desarrollado, ¿verdad? Entonces me da la impresión de que la academia está haciendo un buen trabajo, sin conocer el detalle, digamos, del día a día, pero sí creería yo que hay que observar, analizar, reflexionar y mejorar el tiempo de formación y siempre ir aumentando la calidad de los procesos tanto en la admisión como en el egreso, para que tengamos cada vez más mejores policías. Eso pasa obviamente por el tema salarial. Vas a tener mejores candidatos, mejores procesos si las prestaciones son buenas. Más jóvenes van a querer ir a la corporación policial, pero sí preocupa de que se vea ya la policía como un tema de empleo, digamos, para resolver problemas económicos cotidianos de la gente. Eso sí es preocupante, porque una cosa es tener una alta admisión porque admirás el trabajo o se identifica, y otra cosa es porque no hay empleo aunque sea de policía. Entonces ahí corres el riesgo de que mucha gente se te infiltre y que no tengan vocación, y hay que tener mucha vocación. Con 13 homicidios diarios para ser policía, creo yo, es una profesión muy delicada en nuestro medio, pero sí me parece que es un tema bastante crítico, ¿verdad? Aunque, como decía también Elena y José Luis, esto no es un tema exclusivo de la PNC, y en materia judicial se ha criticado, el Departamento de Estado ha hecho críticas desde hace 20 años y no ha cambiado mayor cosa. Lo único que tenemos que vale la pena hoy por hoy es la Sala de lo Constitucional, y de ahí para allá todo lo demás creo yo que deja mucho que desear. Hay otro actor en este tema de seguridad que ha sido incluido también, y es el Ejército. De ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, amigos televidentes, y hacemos las conclusiones finales de esta conversación. Quédese con nosotros. A propósito del tema que estamos abordando esta mañana, informa la Fiscalía General de la República que pandilleros dispararon desde un automóvil a otros 3 hombres que viajaban al interior de un pick-up en la carretera que de San Vicente conduce a Zacatecoluca. Hay fiscales ya en la escena de este triple homicidio en el cantón Pineda, como repito, en la carretera que de San Vicente conduce a Zacatecoluca. Las víctimas iban al interior de un pick-up y los pandilleros, y en otro vehículo iban pandilleros que dispararon, asegura la Fiscalía General de la República. Y sobre el tema que hemos estado hablando, hay también varios amigos televidentes que se pronuncian y quieren hacer algunos comentarios y también, por supuesto, preguntas que son importantes para mis invitados esta mañana. Y entre otras de las cosas, por ejemplo, dice este amigo televidente: el gobierno, si se deja manipular por los delincuentes, no tiene capacidad. Pena de muerte es el tema que sugiere, y también que los menores sean juzgados como adultos. Dice otro amigo: ¿por qué Monseñor Colindres está por un lado y Monseñor Alas por otro? Son comisiones con diferente visión de reconciliación y paz, consulta. También el amigo Emilio Monterrey dice: la sociedad lo que puede hacer es apoyar sus instituciones, y los que nos toca como sociedad es denunciar y la organización. También Roberto Rivas: ha quedado comprobado que el proceso iniciado por el antiguo Gabinete de Seguridad es la única solución contra la violencia, dice nuestro amigo. Y también Bea Alfaro: ¿qué opinan los panelistas que los primeros mediadores de pacificación no han sido tomados en cuenta para este nuevo proceso? Entiendo que se refiere a la reunión que el día de ayer sostenía el ministro de Justicia y Seguridad con algunas organizaciones religiosas. Bueno, vamos a dar paso también, tenemos un par de minutos para que puedan comentar acerca de lo que dice la audiencia a esta hora de la mañana. Doña Elena.
Nada más lo que se expresan, los que han escrito, son la misma preocupación, es el desahogo de la población, las preguntas que quedan sin responder, los asesinatos, los delitos que quedan sin resolver, sin juzgar. Es el grito de hagan algo y por favor hagámoslo bien y unidos. Lastimosamente pues no se ha metido a estos, estaban los mediadores. Ayer decía Monseñor Rosa Chávez que era porque querían empezar con la mesa limpia. Yo creo que a todos habría que tratar de meterlos para aprender de las experiencias que cada quien tiene. No debemos de decir usted no, aquel sí, sino ver realmente que se haga algo, que se haga bien, que se planifique bien y que si todos queremos, aportar, si la población quiere aportar, no con plata, por lo menos cumpliendo las leyes. Y eso empezará desde no botar la basura donde me dé la gana, respetar los semáforos, como dice Oscar, respetar al vecino. Yo creo el ruido también, la violencia intrafamiliar, o sea, no es solamente un problema de maras, es un problema también de violencia intrafamiliar causada por el número de factores, el feminicidio también que ha aumentado en este país. O sea, sí hay gente, todos estamos reclamando que se haga, pero se haga bien y se haga coordinadamente para tener un mejor resultado, pero también que sea sostenido en el tiempo. Aquí se empieza una cosa, se acaba el año, o se empieza y se acaba a los 2 años, o si no, al mes o a los 2 meses. Si vamos a empezar con una política para bajar la inseguridad, para mejorar la situación de los policías, para ver qué hacemos también con el ejército, debe de ser algo que sea sostenible y que tenga se sustente para llevarlo a cabo. José Luis. Bueno, yo creo que el comentario que se hacía sobre el tema de los menores, bueno, creo que se ha hecho ya una reflexión en el país sobre cómo tratar a los menores, porque efectivamente en los últimos años sabemos que en el caso de pandillas, y quizás no solo de pandillas, sino de otro tipo de crimen, se utiliza a menores, ¿verdad? Entonces, ese sin duda va a ser un tema de discusión permanente. Ahora, el tema de la pena de muerte creo que es un tema muy complejo que necesita abordarse con más profundidad, pero lo que sí sabemos con certeza es que la pena de muerte en los países donde se aplica no parece que sea el elemento más importante de, dijéramos, que detiene a alguien, ¿verdad?, a cometer un delito, que por esa razón se evidencia que es la mejor solución. Creo que hay varias otras soluciones que de hecho, por ejemplo, Naciones Unidas, a través del programa Naciones Unidas, ha sistematizado experiencias exitosas en América Latina en el tema de seguridad, y este tema de la pena de muerte no es una de las recomendaciones, ni mucho menos, sino otras que hemos conversado. Creo que sí, esta discusión que se ha planteado y que algunos de los televidentes han manifestado de qué pasa entre los antiguos mediadores, llamados así, y esta nueva comisión, pues no está claro, ¿verdad? Yo entiendo que hay una desaveniencia, hay unas diferencias importantes, no sé yo exactamente cuáles son, pero sí se han manifestado y Monseñor Rosa Chávez lo dijo claramente, pero sí me parece importante lo que usted decía, doña Elena, y es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Es decir, en un mes se cambia el gobierno y bueno, no sabemos qué va a pasar con esta comisión que ahora está comenzando, no ha aparecido nadie del nuevo gobierno de transición que debería de estar, me parece a mí, ya tomando riendas de este asunto. Entonces, bueno, esperamos que se pueda tomar en cuenta y sobre todo, esto que usted decía, yo lo comparto totalmente, que se debe de pensar en una política de Estado, ¿verdad? Oscar decía, muchas veces son intereses electorales y entonces para mí eso es lo que creo que nos complica mucho, porque dice, no, voy a hacer esto porque me favorece o no me favorece electoralmente. Doctor Picardo. Sí, efectivamente, coincido plenamente con lo que han comentado. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo que trasciendan los tiempos y criterios gubernamentales. Creemos que esto de los mediadores, los nuevos o los viejos mediadores, pues, es un tema obviamente de transparencia y lo que hemos oído y visto en las noticias, inclusive
las diferencias de criterio entre la conferencia episcopal y el obispo castrense. Obviamente creo que la conferencia y sobre todo en el arzobispado pues no han tenido confianza en el proceso por la falta de transparencia. Que lo esté haciendo el obispo castrense pues es obvio, porque todo esto lo empezó Munguía Payés, pues, y por lo tanto fue en común acuerdo con el obispo castrense, que debe ser su amigo, una persona cercana, ¿verdad? Pero yo creo que cualquiera sea la medida, insistimos en el tema de transparencia, en buscar la eficacia, en el largo plazo son criterios fundamentales para que las cosas cambien o funcionen. Si no, vamos a estar cada 5 años o cada 3 años cambiando de política. De hecho, eso es lo que ha sucedido con educación, con salud, con seguridad. Lo que pasa es que en seguridad el impacto es mucho más crítico, ¿verdad? En educación ha pasado lo mismo. Inclusive en épocas de Arena, cada ministro o ministra que llegaba cambiaba los programas, cambiaba el nombre de los supervisores educativos, cambiaba las intensidades. Primero fue Educo, después fue Edúcame, después fue Escuela 10, después fue la escuela inclusiva, y al final la escuela está igual de postrada, ¿verdad? No con el cambio del nombre vamos a cambiar las cosas. Igual pasó con los supervisores educativos, que eran supervisores, después fueron asesores pedagógicos, después ATP, asistente técnico pedagógico, y al final es el mismo, con el perdón del refrán, el mismo perro con diferente collar. O sea, las cosas no cambian. Y en seguridad las cosas no están cambiando, están empeorando. Al final se necesita un plan de país con visión a futuro, a pesar de la administración que llegue, de la bandera política que esté al frente del Ejecutivo. Y nada más para terminar, a propósito del tema que mencionaban del trabajo del nuevo presidente o del presidente electo, hay una publicación que aparece esta mañana en la madera del diario El Mundo y dice: Sánchez lanzará diálogo sobre seguridad pública, y dice que el presidente electo anunciará una comisión de alto nivel para un diálogo sobre seguridad. Incluirá al arzobispo capitalino, al pastor Carlos Rivas y firmantes de los acuerdos de paz. Pedirán, entre otras cosas, desmontar la violencia y podrían revisar la ley antiterrorista, que era parte de los cuestionamientos que hacíamos en esta mañana. Quiero agradecerles a los tres, ha sido de verdad un verdadero privilegio poder conversar con ustedes esta mañana. Doña Elena, siempre es un gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy buenos